conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te estés conectando a la lección número 13 de este curso titulado Eclesiología, el estudio teológico acerca de la iglesia. La semana pasada comenzamos lo que era la función número 13. Estamos viendo las 5 funciones de la iglesia y la función número 3 tenía que ver con servir unos a los otros. Hoy vamos a continuar viendo esa función número 3. Vamos a abarcar otras áreas y te voy a mencionar las áreas que considero son vitales que una iglesia tiene que tener, o ministerios, como le quieras poner. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, te queremos dar las gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias por el privilegio de estudiarla. Te queremos pedir ahora, Señor amado, de que tú nos bendigas con entendimiento, con la presencia de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Gracias. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Bueno, amado hermano, vamos a seguir entonces, porque aquí nos estamos quedando bastante tiempo, porque es un área, una función muy importante dentro de la iglesia, la función de servirnos unos a los otros. Estas 5 funciones son importantísimas. Amén. Ya vimos 2 de ellas, vamos en la 3 y nos faltan 2 más que vamos a tratar de cubrir en los próximos videos. Pero miremos entonces y vayamos a lo que es la función número 3, la continuidad, el servirnos unos a otros. Y estas son las áreas vitales que yo considero son importantísimas que la iglesia tenga. Miremos entonces, amados hermanos, estas áreas vitales que se necesitan en una iglesia. La primera, que ya la vimos la semana pasada, es el área de diáconos, amén, o el ministerio de diáconos. También el área de alabanza es vital en una iglesia. El área de ministerio de niños y jóvenes, evangelismo, visitación, intercesión. Estas usualmente son las primeras 6 áreas o 6 ministerios que deben de comenzarse a formar en una iglesia. Aunque algunas de estas el pastor no las puede dejar de hacer. Por ejemplo, evangelismo, visitación, intercesión. Esas son áreas que el pastor no puede soltar en una iglesia. Las otras las puede delegar. Pero evangelismo, aunque él no sea el líder de evangelismo y se tenga que poner a alguien, evangelismo es algo que el pastor va a necesitar hacer. Amén. Como ayuda, como alguien de apoyo. Visitación, también el pastor tiene que ir a visitar. Aunque ya haya un grupo de visitación que es un apoyo al pastor, el pastor no puede dejar de visitar. Igualmente la intercesión. Aunque haya un grupo de intercesión, el pastor no puede dejar de interceder por la iglesia. Estas son 6 áreas que son las primeras usualmente que se necesitan tener en una iglesia. Pero la labor, ya cuando comienza a delegarse estas áreas a los diferentes líderes, el pastor, considero yo, tiene que continuar
haciendo cierta labor en algunas de estas áreas, como evangelismo, visitación e intercesión. Amén. Y por supuesto, visitar el grupo de jóvenes, visitar el grupo de niños, visitar el área de alabanza y de diáconos. Eso también es muy bueno. Te voy a explicar un poquito de cómo hacer coinonía en estas áreas despuesito. Pero miremos estas otras 6 áreas. El área de matrimonios, que yo aquí en la iglesia siempre he tenido el ministerio de matrimonios, pero yo lo he manejado, yo lo he tenido, yo he sido el líder hasta hace un par de años que comenzamos a delegar esa área a otros hermanos, a otros líderes. Amén. También el área de consejería. También yo lo he tenido todos estos 14 años. Yo soy el que doy consejería hasta hace un par de años que comenzamos a delegar el área de consejería a otros, a un equipo y a un líder. Amén. El área de bienvenida. Amén. Me recuerdo cuando comenzamos la iglesia, llegó un punto donde mi esposa y yo no podíamos estar en una sola área a la misma vez, porque estábamos, digamos, por ministrar la alabanza y necesitaban de nuestra ayuda en el área de bienvenida o en el área de cocina. Entonces tomamos la decisión, yo creo que eran como 3 o 4 años después de haber abierto la iglesia, tomamos la decisión que teníamos que estar sirviendo en diferentes áreas a la misma vez, para que de esa manera cubriéramos todo lo que se necesitaba. Y una de las áreas fue la bienvenida. Mi esposa tenía que estar en la parte de ahí enfrente, ayudando a ver qué se necesitaba, dar la bienvenida a alguna gente en lo que yo estaba ministrando la alabanza o viceversa. Entonces, hay algunas de estas áreas que son vitales, que se va a necesitar tener a alguien de mucha confianza en esas áreas, atendiéndolas, amén, en lo que el pastor tal vez no puede o la esposa del pastor tampoco puede. Entonces se necesitan ver estas áreas, amén. Miremos por favor también el área de enseñanza. Esta área de enseñanza es muy importante. Nosotros en nuestra iglesia tenemos lo que es el área, en el área de enseñanza, el área de corderitos, el área de instituto, el área de discipulado. Estas son todas bajo esta área de enseñanza. Es muy importante que no sea solo prédicas. Un pastor me enseñó a muy temprana edad, me dijo, la predicación tiende a ser bien para el oído de los nuevos creyentes. La enseñanza es llamativa al oído de los discípulos. Y eso se me quedó bien grabado, porque a alguien que no está muy comprometido le gusta escuchar predicación. Pero a alguien que ya tiene un compromiso mayor, le va a encantar escuchar una enseñanza. Amén. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Y la enseñanza es vital, es muy importante en una iglesia. Algunas iglesias no tienen ministerio de enseñanza. Y eso es un grave error, porque después la gente no crece. Y la gente se estanca y de repente anda buscando otro lugar donde están ofreciendo lo que ellos andan buscando. Y es usualmente el estudio de la palabra de Dios. Por eso es bien importante que te estés preparando en el instituto. Amén. Pero también están estas otras áreas. Ministración y liberación. El área de finanzas. Amén. Que vamos a hablar algunas de estas. No las podemos tocar todas hoy, pero vamos a hablar de algunas de ellas. Miremos entonces el área del ministerio de niños y jóvenes, que es el área que vamos a ver próximamente. ¿Por qué son importantes los jóvenes y niños? Aquí te voy a dar algunas razones por las cuales considero se necesita poner mucha atención en el ministerio de niños y de jóvenes. La primera razón es porque para Dios son importantes.
Mateo capítulo 19, versículo 14. Miremos por favor. 19:14. Dice así: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. O sea, amado hermano, para Dios son importantes, pero ¿por qué? Porque ellos también son la iglesia. Démonos cuenta que 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 nos muestra de que la iglesia se compone de muchos miembros. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Eso significa que van a haber distintos tamaños de la de los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Así como nosotros tenemos una mano donde hay un dedito bien pequeño, pero hay uno más gordito, hay un brazo, hay un hombro, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes partes en nuestro cuerpo. Igualmente la iglesia se va a componer de niños, jóvenes, adultos y ancianos. Es importante esto. Entonces, miremos de que la iglesia se compone de muchos miembros, pero también tenemos que saber que los niños y los jóvenes son los futuros pastores, evangelistas y ministros. Date cuenta lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amado hermano, Timoteo era un joven que ahora lo iban a colocar como pastor de la iglesia de Éfeso. Pero ¿sabes quién influyó en él? Su madre y su abuela. Es importante que nosotros invirtamos en los niños y los jóvenes, en esos ministerios, porque ellos son los futuros pastores, evangelistas y ministros. Y aunque nos imaginemos que eso viene bien lejos, amado hermano, está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso hay que invertir en los niños y en la juventud, porque ellos verdaderamente van a ser los pastores, evangelistas y ministros que siguen después de nosotros. Pero también tenemos que saber de que es importante empezar temprano. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La Biblia no miente, amado hermano. Si nosotros plantamos esa semilla del evangelio en las vidas de los niños y de los jóvenes, veremos que cuando ellos ya son grandes, se recuerdan aún de las enseñanzas, se recuerdan aún de de las historias bíblicas que se les enseñó. Y así, amado hermano, ellos toman una decisión ya de adultos. Pero ¿cuándo comenzó? De niños y de jóvenes. Amén. También tenemos que saber que la Biblia nos habla de ese ejemplo, de hablarle a los niños y a los jóvenes de Dios. Salmo 71, 17, miremoslo rápidamente. Dice así: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. También Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 dice esto: y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Date cuenta de qué están hablando. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón,
Y por supuesto menciona, y la repetirás a tus hijos. Entonces, la misma palabra de Dios nos anima que debemos enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros niños y jóvenes. Ahora, requisitos para un buen ministerio de niños y jóvenes. Tenemos que poner a la gente correcta. Amén. Mateo capítulo 10, versículo 42. Démonos cuenta de algo aquí. 10:42. Dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, es importante nosotros poner a las personas correctas para el ministerio de niños y de jóvenes. Para eso vamos a tener que enseñar, moldear, discipular y orar. Déjame darte una pequeña lista de cómo buscar a esta gente correcta. Ponga a enseñar gente de buen testimonio en estas áreas. Coloque gente que abrace la visión. Amén. Necesita capacitar de acuerdo a la visión. Y por supuesto, como estamos hablando de la visión, tenemos que tener una visión. Y la visión debe ser una visión correcta. Amén. Por ejemplo, el discipulado correcto. La forma que nosotros debemos de pensar en el área de niños y el ministerio de jóvenes y de niños es esta manera. Los niños van a ser preadolescentes. Los preadolescentes algún día van a ser jóvenes y los jóvenes algún día van a ser jóvenes adultos. Eso significa que nosotros tenemos que estar apoyando cada una de estas etapas con una enseñanza dirigida a esas edades, a esas etapas, al departamento de niños o el ministerio de niños, al ministerio de preadolescentes, al ministerio de jóvenes, al ministerio de jóvenes adultos. Nosotros en nuestra congregación tenemos un ministerio de niños muy fuerte, gracias a Dios. Tenemos ahí gente que ha crecido en nuestra iglesia y que ha madurado en nuestra iglesia, y a ellos son los que ponemos a enseñar. Y le doy gracias a Dios por eso. No ha sido un trabajo de una persona, es de muchas personas. Pero esos niños los movemos en algún momento al área de preadolescentes, y ahí se les da otro tipo de enseñanza más avanzada. Igualmente el área de jóvenes. Nosotros tenemos los jóvenes, el culto de jóvenes incluye preadolescentes y jóvenes, pero tenemos discipulados de jóvenes adultos, porque ellos, aunque vengan al culto de jóvenes, ellos necesitan otro tipo de atención adicional. Entonces los jóvenes adultos tenemos también un equipo de hermanos que nos ayudan a edificar sus vidas, y también mi esposa y yo tenemos el discipulado de jóvenes en noviazgo. Es una labor bien extensa. En algún momento nosotros dejamos líderes en esas áreas, pero usualmente nosotros comenzamos esas áreas, comenzamos a trabajar y conforme a la visión. Entonces, ahí, bajo la visión, tiene que preparar a los niños y jóvenes para servir. Ahí es donde se les enseñan a los niños y a los jóvenes. Se les enseña a servir en la iglesia local. Mi esposa, una de las cosas que ella hizo con el departamento de niños es de que ella comenzó a usar a los niños, a los mejor portados y a los que más se memorizaban la Biblia, los comenzó a usar como ayudas del maestro. Y eso produjo en los niños un incentivo para mejorar. Y tenemos ahorita un grupo de niños que son las ayudas del maestro, y nos ha ayudado bastante eso. Entonces se comienza a sembrar en ellos la satisfacción de servir a Dios en la iglesia local. Y comienzan ellos a anhelar servir. Esto es muy importante. Aparte, nosotros hacemos misiones con los niños y con los jóvenes.
seguido. Por ejemplo, los niños. Aquí tenemos nosotros una fábrica de comida cerca de nuestra iglesia. Tenemos una fábrica de comida que se llama Feed My Starving Children, que básicamente se hace la comida para lugares muy pobres, como en el África y algunos otros lugares, donde no hay comida o donde la gente no tiene que comer o son muy pobres y no tienen para comer. Entonces se empaca ahí la comida. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Mi esposa comenzó a juntar un grupo de niños con padres y maestros, y comenzaron a llegar a la fábrica a dar el servicio totalmente gratis, sin cobrar absolutamente nada. Ellos ayudan en la fábrica para poder mandar esta comida y preparar esta comida. Después se toman fotos y después les anuncian ahí cuántos platos de comida prepararon o cuántas cajas de comida. O sea, es muy motivador para los niños, y los maestros ya no se lo pierden, ni algunos de los padres se van y acompañan a sus niños a esa fábrica. Entonces, comenzar a los niños con la visión de hacer misiones es muy importante. Ahorita acabamos de ir 31 personas a México para ir a las cárceles de México. Fue una experiencia inolvidable. Ya me hablaron algunos de los pastores de las iglesias que llevamos, y me están platicando que ya se están platicando para el próximo año poder mandar a sus jóvenes nuevamente. Es algo que se inicia con algo pequeño. Por supuesto, nosotros no lo hacemos solo así. Vamos con gente que ya lo hace, que son expertos en el área de misiones, para que ellos nos enseñen a nosotros cómo hacer la labor, ¿verdad? Eso es de mucha importancia. Entonces, es importante que a esta edad, a esta etapa, se le enseñe a los jóvenes y a los niños todas estas áreas: evangelismo y el ministerio. ¿Por qué, amado hermano? Porque de esa manera vamos a desarrollar en ellos una pasión para adorar a Dios, por la palabra de Dios, por el servicio, y también debemos de desarrollar con esto de misiones y evangelismo. Los niños se dan cuenta y los jóvenes se dan cuenta de las necesidades que hay, y entonces desarrollamos en ellos también una pasión por ser dadivosos, porque ¿sabes qué? El viaje misionero nos costó mucho dinero. Tuvimos que comprar tickets de avión, tuvimos que comprar el cuarto de hotel, tuvimos que ver transporte allá en México. O sea, es bastante dinero, pero ¿sabes qué? Ahora ellos se dan cuenta que es para algo bueno. Y vendimos tacos, vendimos ropa, hicimos car wash, lavado de carros. Hicimos de todo para colectar esos fondos, y nos unimos desde antes del viaje misionero. Necesitamos ver qué áreas alrededor de nuestra iglesia se pueden hacer misiones locales, pero también tenemos que ver qué áreas se pueden hacer, en dónde se puede hacer misiones ya externas, ¿verdad? Fuera de la zona de la iglesia. Entonces, esto es muy importante. Miremos lo próximo en el área de ministerio de niños y jóvenes. Ahora, requisitos para un buen ministerio de niños y jóvenes. Uno de los requisitos es: tenga las herramientas correctas. Esto significa que debes de hacer un plan de enseñanza mensual. Hay iglesias que improvisan mucho esto. No lo hagas, porque los niños y la gente se da cuenta cuando uno está improvisando y cuando uno no se ha preparado. Si algo queremos comunicar en el área de niños y jóvenes es que nos importan los niños y los jóvenes, que nos importan estos ministerios. También es importante, pastores, es importante invertir en Biblias, cuadernos, libros si se necesita,
y pizarras para que haya una buena forma de enseñar. Yo escuché algo una vez y me tocó mi corazón. El pastor invierte donde está su corazón. Y sabes qué, amado hermano, cuando viene el momento de invertir en algo acerca del edificio y todo, me pregunto casi todas las veces si he invertido suficiente en el departamento de niños como pastor, si he invertido suficiente en el departamento de jóvenes. Es de mucha importancia que nosotros como pastores, si tú, pastor, me estás escuchando, o líder de área, me estás escuchando, asegúrate que el departamento de niños tengan lo suficiente para llevar a cabo la labor, las suficientes herramientas. Amén. Y también necesitamos un salón donde haya buen sonido, luces adecuadas para poder enseñar. Pero en esta área tenemos algunas consideraciones adicionales que quiero enseñarte. Es importante también separar a los niños o jóvenes de acuerdo a sus edades. La próxima es que use de actividades para enseñar verdades bíblicas. Recordémonos que según los estudiosos dicen, dependiendo de la edad del niño, pero los niños más grandecitos ponen atención de aproximadamente 4 minutos a 8 minutos. A los 8 minutos uno tiene que tener algún tipo de cambio en su enseñanza para nuevamente captar la atención. Entonces, esto es importante. Use de actividades para enseñar verdades bíblicas. También tenga una buena comunicación con los padres. Seguido va a tener que tener reuniones con los padres. Discipule a sus maestros y ayudas. Dele las herramientas y el equipamiento necesario para el área de niños y jóvenes. Mantenga reglas en el ministerio de niños y jóvenes. Esto es muy importante. Y delegue y apoye talentos en estos ministerios. Una de las cosas que me di cuenta es que de repente teníamos a un bonito grupo de alabanza compuesto de jóvenes que habían estado en el ministerio de alabanza de jóvenes y en el ministerio de alabanza de niños. Resulta que el departamento de niños o ministerio de niños comenzó a tener unas noches de alabanza los días viernes y se juntaban y aprendían instrumentos y adoraban juntos a Dios. Esos niños fueron creciendo y ahora tenemos nosotros el fruto de ese trabajo del ministerio de niños. Es muy importante este punto que te acabo de dar. Delegue y apoye talentos en estos ministerios. Ahora los adultos, los jóvenes adultos me ayudan a equipar y a enseñarle instrumentos a otros niños o jóvenes que vienen a esos ministerios. Entonces, vayamos ahora a ver otro de los ministerios vitales, que es visitación, el ministerio de visitación. Y este está basado, amados hermanos, ahí en Mateo capítulo 25, versículo 34, donde dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y mira, y note el versículo 35, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Este es un ministerio muy importante en la iglesia, pero lamentablemente pocas iglesias tienen este ministerio. Y es algo que se necesita mejorar, se necesita engrandecer en la iglesia. Miremos el propósito de visitar o llamar a la gente. Necesitamos nosotros visitar, llamar a los hermanos enfermos,
de la congregación, a personas que están en crisis, a personas o gente que necesite ayuda bíblica. En algunos casos vamos a encontrarnos con personas que quedaron confundidas porque platicaron con fulanito, sutanita, y nosotros tenemos que estar listos para visitarlos y llevarles la ayuda con la palabra de Dios que ellos necesitan. También gente que se ha ausentado. Esa es gente que se necesita visitar. Gente que necesite oración. Gente que necesite víveres. Ahora, quiero dejar bien claro, como lo he dicho antes, en el libro de Lucas aparecen las 3 parábolas de las cosas perdidas. Está lo que es la parábola o la historia de la oveja perdida, que tipifica a los cristianos que se perdieron porque, digamos, agarraron más trabajo, el horario no les da para venir a la iglesia y se extraviaron poquito a poquito, tomando pequeñas malas decisiones. A ellos se les va a buscar. Después aparece también la moneda perdida. Ellos son aquellos que no tienen vida, o sea, la gente del mundo, que también se le tiene que ir a buscar. Amén. Pero al hijo pródigo, aquellos que se van en rebeldía, cuidado. ¿Por qué se le espera a la gente en rebeldía? Porque ellos están en un espíritu rebelde. Y a causa de eso hay que esperar a que entren en sí. Así como el hijo pródigo. En algún momento él tuvo que regresar. De esa manera se maneja esto. Entonces el grupo de visitación es uno que va a ayudar al pastor, a la iglesia, a comenzar a visitar. Esto no significa que el pastor no debe de visitar. El pastor debe de seguir visitando. Pero ahora tiene un grupo de apoyo. Y es hermoso cuando ambos, el pastor y el grupo de apoyo, trabajan en diferentes horarios, pero hacia la misma meta. Visitar a la gente enferma, en crisis, gente que necesita ayuda bíblica, gente que se ha ausentado, gente que necesite oración o simplemente gente que está pasando alguna crisis monetaria o de alimentos. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Miremos por favor. Punto número 1. Hacer una lista de personas que necesitan atención. Cuando se forma este grupo de visitación, hay que hacer una lista de las personas que necesitan atención. Ahí van a incluir gentes enfermas, en crisis, gentes que se han ausentado, etc. Todos esos. Entonces se tiene que hacer esa lista. Se va a separar esa lista en diferentes categorías. Yo aquí te puse 3, pero pueden haber muchas más. Gente que se necesita llamar, gente que se necesita visitar y también gente necesitada, ya sea de víveres, ya sea de una palabra. O sea, ese es otro grupo también que se puede usar y categorizar después de que se hace esa lista. El punto número 3, también este equipo de visitación necesita constantemente mandar cartas a gente nueva, dándole la bienvenida a la iglesia. Amén. Esas cartas son importantes. Yo te voy a estar poniendo bastante material en esta semana. Te voy a poner material para que bajes y va a ser un material general de lo que puedes usar en tu iglesia. Es más, si tú no eres el pastor, puedes llevarle este material a tu pastor y decirle, mire, esto estoy aprendiendo en la escuela ahorita y me dieron este material para usar en la congregación. Ese material te va a ayudar con algunos de estos puntos, por ejemplo, las cartas, ¿verdad? También requisitos de cada uno de estos ministerios. Nosotros tenemos todo eso en escrito. Y vamos a generalizarlo, quitando lo de nuestra iglesia, sino poniendo más que todo algo en blanco y una idea para que tú lo puedas usar también en tu congregación. Pero mira ahora el número 4, punto número 4. Se necesita reunir, este grupo necesita reunirse para orar
y para organizarse con el plan de trabajo. Esto es muy importante. El grupo de visitación es vital en una iglesia. Amén. Es la forma que la gente se da cuenta de que verdaderamente en esa iglesia hay amor. La gente tiende a darse cuenta cuando no hay amor, cuando no hay interés. Este grupo debe ser un grupo esforzado, que no se involucra en muchas otras áreas, pero se involucra en visitar al enfermo. Y tiene que ser también personas de mucha madurez espiritual y también que tengan fruto del Espíritu. Porque algunas veces en estas visitas vas a tener algunas quejas. Va a haber gente que va a decir, yo ya no voy porque tuve problema con fulano, con sutana. Y uno que va a visitar tiene que ser maduro para saber controlar la plática y para dar una respuesta sabia. Amén. Esto es muy importante. Miremos el otro departamento o ministerio. También está el ministerio de evangelismo. Este grupo de evangelismo debe de estar enfocado en la oración intercesora por la ciudad, por las campañas evangelísticas, por las salidas de evangelismo, etc. Tiene que estar enfocado este grupo de evangelismo que se va formando, tiene que estar enfocado en lo que es la oración, aparte del evangelismo. Se necesita hacer un calendario. Este calendario debe de incluir salidas de evangelismo, cuándo van a salir a evangelizar. ¿Por qué es importante un calendario y tener bien organizado este ministerio? Porque, amado hermano, la gente de la iglesia se debe de involucrar en estas salidas de evangelismo, en las campañas evangelísticas y en cualquier tipo de entrenamiento de evangelismo. Nosotros en nuestra congregación, amados hermanos, hacemos las campañas evangelísticas, que te voy a enseñar el plan, parte del plan, y te lo voy a dejar también en la guía semanal para que bajes esa información. Pero una de las cosas que hacemos es que nosotros involucramos a toda la gente que sirve en nuestra iglesia para la campaña. Es mandatorio presentarse a la campaña evangelística a todos aquellos que están sirviendo, pero es opcional para la gente que no sirve en nuestra congregación, pero que quiere ayudar. ¿Por qué? Porque se necesitan hacer varias cosas en nuestra campaña evangelística. Entonces, se hace un calendario y esas fechas se evita moverlas, porque la gente hace planes. Amén. Se evita mover esas fechas y ponerlas y dejarlas ahí para que funcione esto. Pero también se necesita recaudar fondos. Amén. Estos fondos van a servir para comprar Biblias, para hacer campañas evangelísticas y también fondos para tratados y material evangelístico. Hay que ser creativos acá. Una de las cosas que han hecho nuestros jóvenes cuando salen a evangelizar, que nosotros salimos todos los veranos, salimos a evangelizar. La juventud ha llevado lo que es los coolers, hieleras, creo que se dice en algunos países, hieleras y les meten agua, les meten botellitas de agua, y esas botellitas de agua, aquí hace un calor tremendo en el verano, y esas botellitas de agua las ponen con hielo, y cuando están evangelizando tienen las aguas listas para darle a alguien que quiera hacer plática, o es más, también como hay veces vamos bastantes, no abarcamos, abarcamos todo el terreno que hay aquí, todos los parques y todo, y todavía nos sobra gente. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos evangelismo en los autos. Vamos a las esquinas de las calles y ahí estamos regalando un agua y estamos dando un tratado cuando tenemos suficiente gente. Entonces, es importante involucrar a la gente y a la iglesia. Amado hermano, nosotros ya llevamos 14 años de haber abierto esta iglesia y yo no puedo pensar un año que no hicimos evangelismo.
es de mucha importancia hacer evangelismo. Amén. Y este es un ministerio muy hermoso donde se levantan personas en medio de este ministerio, que comience el Señor a llenarlas del Espíritu para hacer la labor de evangelismo, donde se puede orar por los enfermos y los enfermos sanan en las calles, hermanos, donde el Señor da palabras de conocimiento para la gente de la calle o palabra de sabiduría. Entonces, todo eso se comienza a manifestar cuando nosotros involucramos al Espíritu Santo en nuestras salidas de evangelismo. Esta es otra área que el pastor no debe de dejar de asistir. Nosotros vamos a evangelizar, nosotros ayudamos en la campaña, yo organizo toda la campaña, que te voy a dar ahorita algunos detalles, pero es importante que los pastores se involucren en el evangelismo. Tal vez no van a poder estar en todas las salidas, pero más de alguna van a estar mensual. Es muy importante esto. Amén. Y punto número 4. Necesitan planificación de cada evento, de campañas, o involucrar a toda la congregación. Eso es el punto número 4. Ahora, ¿cómo se organiza una campaña evangelística aquí en nuestra congregación? Te voy a dar este punto acá y te voy a dejar los planes que usamos nosotros para las campañas evangelísticas, para que tú tengas una idea de qué es todo lo que hacemos. Ahora, quiero explicarte que nuestra campaña evangelística tiene 2 metas. 1, predicar a Cristo, y 2, ayudar al necesitado. Yo entiendo que hay iglesias que no creen en el ayudar al necesitado porque lo miran como algo extraño, pero nosotros así lo hacemos y nos ha ayudado muchísimo. Es más, cuando lo comenzamos a hacer, yo recibí palabra, profecía de otros lados, ni siquiera de nuestra iglesia, que me mostraban de que el Señor había abierto una puerta delante de nosotros como iglesia. Días después se abrió la oportunidad de que una compañía nos donara toda la comida que íbamos a regalar en la campaña, después de esa profecía. Entonces yo sé de que el Señor está involucrado en esto. Yo no pude haber hecho nada de eso, pero lo hizo el Señor. Él ya tenía su plan. Y por muchos años, amados hermanos, hasta que cerró esa compañía, por muchos años nosotros recibimos toda la comida donada y solo pagábamos por el envío. Y fue una gran bendición. Ahora nosotros nos las ingeniamos de otra manera para cubrir esa comida, que te voy a explicar ahorita. Pero miremos entonces la lista, porque es muy importante esta lista. Al principio del año hacemos un presupuesto y un plan de cómo colectar los fondos. Nuestras campañas evangelísticas tienen el fin de bendecir al pueblo que venga. Nos han venido, las primeras campañas nos venían 250 personas. La primera que hicimos nos vino 250 personas. Fue en un campo, en un parque. Nosotros rentamos el campo, involucramos al Departamento de Salubridad aquí en los Estados Unidos y hicimos algo de comer para la gente y les predicamos el Evangelio. Eso sí, fue muchísimo trabajo. Puse anuncios en periódicos, pusimos anuncios en todas las tiendas locales, pusimos panfletos, de todo eso. Recibí muchísimas llamadas. Era otro tiempo. El Facebook no estaba tan metido en las vidas de la gente como el día de hoy, que te voy a explicar lo que hacemos ahora. Pero en ese entonces era el periódico el que usábamos. Mandábamos el anuncio por un periódico local y hacíamos anuncios. Entonces, nos funcionó. Llegaron 250 personas a nuestra primer campaña. Regalamos en ese entonces no regalábamos útiles escolares todavía. Regalamos víveres. Ya como la segunda o tercera vez comenzamos a regalar, si no estoy mal, no recuerdo exactamente, pero comenzamos a introducir lo que era regalar mochilas con útiles escolares a los primeros niños. Comenzó a llegar más gente
Y comenzamos a hacer, no me recuerdo en qué momento, pero comenzamos a hacer también anuncios en Facebook. Se pone lo de $100 por 2 meses, digamos, y Facebook manda el anuncio a todas las personas que están conectadas en el Facebook que viven cerca de nosotros. Y comenzó a llegarse bastante gente. El día de hoy nosotros tenemos campañas evangelísticas de 800 a 1000 personas, algunas veces 600 personas, dependiendo cómo queremos nosotros manejar la promoción del evento. Ahorita hay unas crisis aquí en Estados Unidos y estamos manejándolo un poquito menos, las campañas evangelísticas, pero las estamos teniendo internas en nuestro edificio de iglesia. Entonces tenemos un poquito más de espacio, un poquito menos de espacio, perdón, pero de todas maneras lo estamos manejando para que venga un buen grupo de gente. Tú puedes hacer estas campañas, pero necesitas tener un presupuesto. Todos los líderes de nuestra iglesia tienen que colectar cierta cantidad de fondos para la campaña anual. Esa campaña anual tiene bastante gente que viene y necesitamos esos fondos para cubrir gastos de la campaña. Amén. Como lo que son sillas, como lo que son carpas, como lo que es comida, víveres, útiles escolares, mochilas. Todo eso lo hacemos de esa manera. Bueno, entonces el segundo punto aquí es: 2 meses antes lanzamos la promoción del evento y hacemos un plan de trabajo. Amén. El tercer punto es: ordenamos camisas para que todos estemos uniformados y podamos identificarnos, porque viene mucha gente. Nuestras campañas tienen 2 propósitos: evangelizar y dar a la comunidad necesitada. Y esa es la gente que viene, la gente necesitada. Y hacemos panfletos, anuncios en Facebook, cartas, etcétera, para promocionarlo. Yo te voy a estar poniendo lo que es los documentos que usamos, pero les voy a quitar nuestra información para que te queden un poquito mejor a ti. Ya tú solamente le agregas tu iglesia. Te lo voy a poner en Word y te lo voy a poner en PDF. Cualquiera de los dos que quieras usar. Pero esto te va a ayudar en tu iglesia, con tus líderes o con tus pastores. Porque es muy importante que una iglesia esté evangelizando. Amén. Ahora, el último que vamos a ver el día de hoy es el ministerio de intercesión. Hay peticiones que constantemente se necesitan estar haciendo en una iglesia. El ministerio de intercesión es un grupo íntimo que se escoge en medio de la congregación para interceder por la iglesia. El primer punto es interceder por la iglesia local. Interceder por sus pastores y líderes. Interceder por los matrimonios de la iglesia. Por la juventud y los niños de la iglesia. Por los servidores de la iglesia. Y también cualquier petición especial que haya. Este ministerio de intercesión es muy importante si la iglesia quiere crecer, si la iglesia quiere durar. Cuando no hay intercesión en una iglesia, amados hermanos, es notorio que falta presencia de Dios, falta compromiso, faltan muchas cosas y usualmente es una iglesia adormecida. Una iglesia que no tiene un grupo de intercesión tiende a ser una iglesia que va a trabajar el doble o el triple de lo que fuera una iglesia con grupo de intercesión. Te lo digo por experiencia. Nosotros por buen tiempo no teníamos departamento o ministerio de intercesión. Y llegó el punto donde comenzó a crecer la iglesia y necesitábamos un ministerio de intercesión.
Yo no sé cómo está en tu ciudad, pero aquí en la ciudad donde estamos nosotros hay bastante adversidad. Y nos llegaban a visitar personas que no andaban buscando cosas buenas. Andaban buscando hacerle daño a la iglesia. Y esto es una realidad. Y si nosotros no lo queremos tomar como realidad, vamos a sufrir las consecuencias. Nos llegó a visitar gente que quería hacerle males a la iglesia. Y gracias a Dios nosotros pudimos discernir y el Señor nos mostraba. O inclusive llegó un momento donde también la gente que venía a hacer males quedaban evangelizados y se llevaban a Jesús en su corazón. Eso comenzó a pasar también. Pero el departamento de intercesión es muy importante. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer un plan de trabajo y organizar el grupo. Amén. Se necesitan poner reglas en este grupo, se necesitan poner metas, se necesitan poner objetivos en este grupo. Los requisitos: levantarse a orar de mañana. Nosotros ponemos como requisito al departamento o el ministerio de intercesión, se necesita levantar de 3 a 5 de la mañana a orar. No lo hacen todos los días, pero ellos escogen los días que quieren hacerlo. Tenemos un grupo de 20 a 25 personas intercediendo por la congregación y todas estas cosas que te puse aquí. Y se necesita ayunar constantemente por semana. Eso es la realidad del departamento o ministerio de intercesión. Amén. Tiene que ser gente con compromiso. No puede ser cualquier persona. También el juntarse una vez al mes es importante para ver la salud del grupo. Cómo va el grupo, cómo está el grupo, qué preguntas o qué cosas les ha mostrado el Señor. Y también nosotros tenemos un grupo general de oración. Se juntan a las 6 de la mañana virtualmente para orar. Y tenemos un grupo privado de intercesión, que ellos solamente se mandan una notificación que ya están orando al grupo. Y ellos son un grupo de 20 a 25 personas, mientras que el grupo general es muchas más personas. Creo que ahorita iba el grupo por 60 personas. Entonces, esto es muy importante, el grupo de intercesión, para mantener una iglesia llena de la presencia de Dios. Cuando el pastor se pone a predicar, se percibe la presencia de Dios. Cuando los hermanos se juntan a alabar a Dios, se siente la presencia de Dios. El secreto es el grupo de intercesión. Se necesita formar. Amén. También los pastores son muy atacados y los líderes. Cuando un ministerio de intercesión no es fuerte, el ataque a los pastores y a los líderes es mucho más fuerte. Amén. Es muy importante. Bueno, amados hermanos, hemos llegado al final de esta primera lección de esta semana, la lección número 13. Vamos a seguir en el segundo video. Por favor, no te lo pierdas. Que Dios te bendiga, te amamos y te espero para la lección número 14. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.